básicamente vamos a empezar por resumen. Claro, porque esto parte, y les decía el día que pusieron en relación a esto, que nuestro sistema nervioso, el sistema endocrino, cumple un sistema de control conjunto y completo. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros abastezcamos ciertas funciones orgánicas que son reguladas a través del sistema nervioso. Eso hace que nosotros inmediatamente, al estimular un efecto, por ejemplo, por emoción, por alteración, inmediatamente en nuestro sistema nervioso hablamos de las figuras más importantes. A nivel gástrico, por ejemplo, estimulamos la producción de ácido clorhídrico. A nivel de glándula tiroides también se aumenta la producción y también hace un trastorno indirecto, pero hace que igualmente confluya con ciertas funciones metabólicas que actúan mediante en algunos rápidos segundos, en otros minutos y en otras horas, y digamos hasta meses. Ejemplo, meses y años, no años, meses, el embarazo. ¿No es cierto? Es algo que da endocrinológicamente funcional. ¿Por qué? Crecimiento de mamas, aumento de oxitocina, la mujer se prepara para dar de lactar a su hijo, ¿no es cierto? A través de también la hiperfunción de la prolactina. Entonces, nosotros tenemos que ver sustancias que hacen fundamentalmente las reproducciones orgánicas y que conjuga básicamente con reacciones, con transporte de sustancias, crecimiento y secreción de la misma. Al hablar de crecimiento, quiero decir, ¿de pequeño? Cuando nace, si no existe una hormona que se denomina de crecimiento, el niño queda enano, queda en algunos casos de cretinismo, son trastornos o fases que diagnostican por mal metabolismo y que dan un efecto secundario de daño. Pero claro, al ser el cambio normal, vemos la estatura de talla normal, alta, media. Aquí en el Ecuador, ¿cuánto es la talla normal en la mujer? 1,50 metros, hasta 1,45. Es la talla. Ese es el rango de la mujer ecuatoriana. Ya 1,60 ya es una mujer esbelta, de padres de pronto crecidos, ¿no es cierto? Madre es alto, padre alto, entonces la herencia ya difunda. Pero la talla es 1,50, es 1,45. Pero menos de eso, yo ya le denomino enano. Y también, el tope mayor, tendencia es 1,80 m, 1,70 m, 2 metros el americano. El ecuatoriano, 1,80 m, 1,75 m. Ese es el promedio de nosotros tenemos de talla. Y que sería importante medirlo. Sería importante medir, porque aquí ya ha habido el cruce de venezolanos con ecuatorianos, ya vienen a hacer el favor, de cubanos, argentinos o argentinas, entonces ya mezclaron la raza, pero siendo de base nativa, ahí estamos hablando de otra cosa, la talla no hay diferenciación. Y eso hace que dentro de esto, el sistema hormonal básicamente estimula la parte fundamental a nivel nervioso. Y nosotros tenemos que hacer conexión a la vez también con las glándulas paratiroides o tiroides, a nivel de la glándula suprarrenal, del páncreas y también testículos ovarios de la mujer, por supuesto, a través de un estilo. Y claro, eso hace que conjugue la parte endocrinológica con la parte nerviosa, pero todos hacen hincapié con un estímulo nervioso que va e inicia a nivel hipofisial. Parte de ahí que nosotros tenemos una función de controlar. Y por supuesto, la mayoría de secreciones glandulares son emitidas a través de un estímulo nervioso. Cuando usted está en acción y le topan encontrando, copiando, ¿qué pasa contigo? ¿Qué se activa? ¿Cuál es tu efecto? La adrenalina. ¿Y cuál es el efecto del individuo que hace? Incrementa y por ende signos o síntomas aparece y se hace uno rojo, se asusta, se evade, ¿no es cierto? Cuando usted está en cambio con su novia solas o el novio, o ahora entre novios, ¿no? ¿Qué pasaría entre los dos? Oxitocina. La oxitocina. La oxitocina es uno de los elementos importantísimos, porque usted se enamora no con el corazón ni el cerebro, usted se enamora por sustancia hormonal. Sustancia denominada oxitocina o sustancia denominada el amor. Por eso usted ve la diferenciación. En blanco hablamos de un gringo con una indígena, de Otavalo, por ejemplo. Un moreno de Esmeraldas con una mexicana. ¿No es cierto? Y el intercruce entre parejas aquí mismo. Ahora entenderá usted por qué esa gata se enamora del feo y el feo de la gata.
o de su pareja, viceversa, ¿no? Que creo que eso no pasa a nivel del hombre y hombre, y mujer y mujer, porque ahí no existe oxitocina. No ha habido todavía decretado el estudio de evidencia científica si eso se les activa a los homosexuales, excepto que tenga una malformación de pseudo-hermafrodita o un síndrome de insensibilidad Turner. Pero eso estamos hablando de efectos que ya estamos hablando biológicamente de un trastorno embriológico, genético, cromosómico. Eso es otra cosa. Pero ahí también hay cambio de genitales, pero la hormona oxitocina tampoco se lee, ¿no? Entonces, usted se enamora con la oxitocina, entonces ustedes verán ahora el por qué viene y tiene algunas otras funciones que ya vamos a ver más adelante, porque es importante recordar. A nivel de paratiroides y tiroides, nosotros tenemos aquí las hormonas cuando aumenta y disminuye dependiendo la acción metabólica. Y dependerá de qué, de la reacción química o del hiper o hipofuncionamiento glandular. Y decíamos que a nivel tiroide, vamos a ver más adelante, tiene acinos glandulares y este epitelio de revestimiento tiene una patología, o se vuelven atróficos o hiperfuncionan, y viene a tener la tendencia de un hiper o hipotiroidismo, causando efecto indirectamente a nivel nervioso, donde usted hace el aumento, decíamos, de baja de depresión, aumento de ansiedad o de irritabilidad, por ejemplo. Son infinidad de signos que ya vamos a ver más adelante, pero les estoy adelantando algo. Si nosotros hablamos a nivel paratiroideo, tiene un trastorno también de falta de calcio, hipofunción, inmediatamente el hombre se causa una osteoporosis, baja la presencia de producción de calcio, de expulsión del hueso, ¿cierto? Entonces, hay efectos que hacen. Uno, digamos, pues a nivel de motilidad intestinal, existe un aumento de heces de motilidad y producirá una diarrea. Lentitud en la motilidad intestinal, que todos estamos sentados y no nos damos cuenta, su intestino está moviéndose, ¿cierto? Y eso hace también lo contrario de un estreñimiento. Y a nivel testicular, básicamente tenemos hormonas, como cuáles, la testosterona y ¿qué más tiene el hombre? Testosterona, solo testosterona tenemos. ¿De qué? De estrógenos y progesterona, pero tenemos disminuida. Ojo, el hombre no es que no tenemos estrógenos y progesterona, es baja. ¿Y la mujer? Lo mismo. Entonces tiene aumento, pero ¿tiene testosterona la mujer? Sí, pero disminuir y controlar, que es otro efecto. Y de ahí ya vemos los caracteres sexuales primarios y secundarios. Pero entonces ahí vamos destacando algo importante. La naturaleza de las hormonas básicamente dependerá de un estímulo nervioso y que haga a través de la producción de ciertos neurotransmisores que parten del nacimiento de células o órganos diarios, es decir, de órganos principales. Eso hace que a mí me haga la facilidad a través de estas sustancias químicas que reaccionan, interactúen. Pero ¿cómo interactúa? Básicamente hacia las células Andes, conocidas como blancas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué nosotros denominamos células blancas? ¿Dónde va a actuar la hormona? Las que reciban el estímulo, ¿cierto? Básicamente precursoras. Y eso hace que nosotros definamos. A través de estos receptores llaman entre uno y otro, secreta el camino a nivel sanguíneo y hace que dé funciones hormonales. ¿Cuántas hormonas nosotros podemos mencionar? Algunas son locales, ejemplo, y que tengan efectos específicos: la acetilcolina, la secretina y la colecisticinina. Al hablar de la acetilcolina, nosotros identificamos básicamente a nivel de terminaciones nerviosas, emoción que hace a través de las fibras musculares, ¿cierto? ¿Cuándo más actúa la acetilcolina? Cuando yo tengo, ¿qué más? Acetilcolina, ¿cuándo más? ¿Solo con los músculos? ¿O qué más? En la sinapsis. ¿Y en qué nos facilita en la sinapsis? A ver, recordemos un poquito. Se vuelve permeable al sodio. Exacto. Permite la permeabilidad. La permeabilidad. Y eso hace que conecte el sodio. ¿Qué más? ¿Solo el sodio? Calcio. Fundamental, pues a nivel nervioso el calcio también juega. Porque, exacto, y las vesículas náuticas. Porque lo contrario trae un problema. Y si hablamos de la serotonina, en cambio, estamos hablando a nivel del páncreas. El páncreas tiene algunas
sustancias que también se activan y favorecen la digestión. ¿Pero qué hace la secretina? ¿En qué nos ayuda? En la función básica de cuando comes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la secretina? Es como que le disuelve. Degradación. Forma parte del jugo pancreático. Estimula las células funcionales. Estimula las células. ¿Y de ahí? ¿Qué pasa de ahí? Al estimular esta, ¿qué función tiene? Libera el bicarbonato y el agua. ¿Ya? Con el bicarbonato y el agua. ¿Y qué nos funciona de ahí? ¿Para qué me sirve el bicarbonato y el agua en mi cuerpo? Para regular el pH. Básicamente es pH. Ahí viene, pues cuando usted está ácido o alcalino. Y es lo que viene. A nivel gástrico comienza a bajar el pH o aumenta. ¿Y cuándo aumenta? Cuando existe un trastorno también de este tipo de enzimas, y otro, cuando aumenta la hiperfunción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Por estímulo. ¿Qué tipo de estímulos? Emoción. Ahí viene el proceso de gastritis crónica. La mayoría de la población del Ecuador tiene gastritis aguda y algunos terminan siendo crónica. La diferenciación es en el tipo que a veces sale y diferencia por el Helicobacter pylori. La mayoría tenemos una gastritis aguda. Si usted se hace una endoscopía y es asintomático, usted está con gastritis aguda. ¿Por qué? Porque no comen y por la emoción. Una por la falta de horario de la alimentación y la otra por tensión. Inmediatamente usted fluye. El rato que yo venía acá atrasado, ¿qué estaba? Aumentando el ácido clorhídrico. Cuando usted está dando un examen, aparentemente está nervioso. También existe una hiperfunción. Cuando tiene gastritis viene el dolor epilefrágico. Entonces, nosotros estamos hablando de este tipo de cosas. Y en la vesícula biliar acá tenemos la colecistocinina. ¿En qué nos ayuda la colecistocinina? ¿Ya? ¿Qué dices del jugo biliar? Estimula. Ayuda a la estimulación del jugo biliar, la secreción básica. Y claro, esto hablamos de locales, efectos específicos. Si no hubiera esta colecistocinina, la vesícula biliar, ¿qué función tendría? Ninguna. Y cuando nos sacan la vesícula, ¿qué suple a que reemplace a la colecistocinina? ¿Qué reemplaza? Vivimos sin vesícula, ¿no? La vesícula es un órgano, favorece para almacenar. ¿O qué cosa? Almacena. Saca la vesícula, ¿usted puede vivir? Sí, puede vivir. ¿Y el cuerpo qué pasa? Un proceso de adaptación. Los primeros meses comienza a hiperfuncionar la motilidad. ¿Por qué? Porque pasa directamente a nivel los flujos, los jugos gástricos. ¿Qué pasa de la vesícula? Nada, ya no existe. ¿Por qué reemplaza eso? Porque ¿qué hicimos la colecistocinina? Sacada la vesícula. Pasa con el páncreas. ¿Qué otras sustancias tenemos que facilite la perfunción metabólica? ¿Qué otros elementos? ¿Da? ¿Amilasa? ¿Qué pasa con amilasa, Estefan? Por supuesto. Tenemos otras funciones. Entonces, exacto, tenemos otro control. Metabólicamente distinto, pero funciona. Sacada la vesícula, a la cuenta no pasa nada. Lo que sufrimos es la adaptación hasta que el organismo cumpla esa estabilidad de degradación directa de las grasas directamente. Ya no es lo mismo tomarse un yogurcito 100% grasa que un light. Esa persona ingiere, se alimenta minutos al baño hasta que su cuerpo se adapte nuevamente. Entonces tiene que haber una compensación. En las generales, en cambio, tenemos a nivel de médula suprarrenal, tiroides, hipófisis anterior. Ya pues
Esto hace que nosotros diferenciemos, decíamos, la adrenalina y noradrenalina. La adrenalina también nos sirve para hacer una vasoconstricción, ¿no es cierto? Estos receptores estimulan la producción y hace que dé las taquicardias, o también la presencia de bradicardias junto con la noradrenalina. Eso hace que también nos ayude en qué más básicamente. Solo en eso, ¿qué más nos ayuda? La presión arterial. ¿Qué pasa con lo que dijo de las emociones? ¿Cómo funcionaría? Activa. ¿Que tiene alerta? Un sistema de alerta, ¿no es cierto? A nivel tiroideo tenemos T3, T4 y la funcional básica que hace el control directo con la TSH, la hormona de crecimiento que dijimos, y pues ciertas pautas suprarrenales que nosotros tenemos que ver, como cuáles en las suprarrenales. Aldosterona. Que la aldosterona nos activa inmediatamente para un control también de la presión arterial. Directamente, ¿no es cierto? Entonces, y si hablamos de nivel ovárico, eso, estrógenos profesionales del HGH hace que active el ciclo menstrual y el ciclo ovárico. Inactivación de esto no habría fertilidad, ¿no es cierto? Y también el bloqueo indirecto de esto hace que, mediante medicamento, bloquee a nivel central y haga que sea un método anticonceptivo, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Aquí ve un resumen directo de las glándulas que nos vamos a meter. Pero si hablamos de esto, tenemos glándulas tiroides T3, T4. A nivel de glándulas paratiroides, ¿qué elementos vamos a ver de sustancias hormonales? ¿Cuáles nomás son? Paratiroides, paratormona. ¿Cuál más? ¿Cierto? A nivel del timo, un órgano que se reemplaza por tejido graso. Se atrofia, se involuciona. ¿Y esto qué función tiene básica a nivel embriológico? Desde guaguas, funciona el endocrinología. La producción de linfocitos. Es de inmunidad, ¿no es cierto? Miren, luego desaparece, pero tenemos. Las glándulas suprarrenales, ¿qué sustancias tenemos que vamos a ver? Aldosterona, glucocorticoides, adrenal. Eso. ¿Cuál más? Eso. ¿Cierto? A nivel testicular, ya dijimos un poquito, testosterona. A nivel de glándula pineal, ¿en qué nos ayuda? Regulador del sueño. La melatonina. A nivel de piel, melatonina. A nivel punciario, tenemos aquí anterior, posterior, medio que les decíamos, ya vamos a ver más adelante. 3, 2, 6. 3, 6, 6, 8. ¿Cierto? 3, 3, 2. La glándula pituitaria, que esta también es importantísima. Cuando nosotros tenemos un problema a nivel hipoficiario, tenemos algo peor. Ejemplo, crecimiento de la glándula hipoficiaria. ¿Cómo se denomina? Adenoma hipofisiario. Esto también hace que concluya, y ahí vamos a ver más adelante, la hiperproducción de prolactina. La mujer o el hombre comienza a eliminar prolactina, leche. Que no va al cuadro, no hay embarazo, no hay nada. Y una mujer, ojo, ni el hombre podemos tener galactorrea, que eso es un problema de leche o crecimiento de sus pectorales. Entonces, mucho cuidado cuando estamos con eso. Eso también vamos a ver que directamente bloquea a nivel hipoficiario y nos da infertilidad. La mujer no se embaraza. Si no se controla a nivel hipoficiario, tampoco. Entonces, es importante saber cómo la prolactina. A nivel del páncreas, amilasa, lipasa, ¿qué más? Insulina, glucagón. Y ovarios, lo que dijimos. Listo, entonces hasta ahí va. Principales funciones, no vamos a recorrer esto, un poquito de imagen nada más. Y aquí sí viene bueno. Fácilmente nosotros tenemos que grabarlos en el mismo y el mismo a nivel anterior. Porque de ahí va la parte fundamental. Entonces, hemos hecho un cuadradito, ¿no? Y aquí está todo lo que vamos a ver en el capítulo cerrado de este ciclo. Al hablar de la ACTH, primero, dentro del lóbulo anterior, lo que decía Leoni, nosotros tenemos básicamente ¿cuántos tipos? 6. Tenemos a nivel de la función de la corteza suprarrenal,
A nivel tiroideo, glándulas sexuales masculinas y femeninas y las mamarias. Eso hace que nosotros diferenciemos prolactina, LH, TSH, ¿no es cierto? Tenemos la producción de TSH, que es de la tiroides, hace TH y que abastece básicamente como glándula anterior. A nivel medial, con nosotros lóbulo medio tenemos en cambio la MSH, productor pues de la pigmentación de piel, y posterior tenemos la clasificación de vasopresina a nivel renal y oxitocina. Y también hablamos de aldosterona, cortisol. Pero claro, cada una de ellas hablamos de la parte anterior, media y posterior. Vamos a ver en el capítulo, no vamos ahorita a adelantarnos, pero un poquito. Al hablar de la glándula tiroides, nosotros básicamente tenemos la relación de T3, T4, TSH, y decíamos también la denominada calcitonina, elemento de sustancia que actúa y favorece la madurez o dureza a nivel óseo, ¿no es cierto? Básicamente. Cuando existe un déficit de un cambio, altera y produce ciertas fracturas o descalcificación. Si hablamos a nivel de tiroides, de tiroxina o triiodotironina, que es T3, T4, nosotros también tenemos que ver con hormonas de crecimiento, que estas también actúan básicamente desde el lugar embriológico hasta cuando nace el niño y en su crecimiento. Pero claro, eso hace que también haga un funcionamiento normal, potencialmente de crecimiento, hasta cuando llega una adultez. Ahí viene el efecto, cuando usted en su vida no se ha tratado bien, come sus deshoras, vive una vida bohemia, vive una vida loca en la zona, entonces usted tiene tendencia a tener problemas hipotiroídicos. Usted termina siendo un hipotiroidismo. Es decir, porque el momento que nosotros estamos dejando de comer a las horas, de hacer funcionamiento normal, sus glándulas comienzan a hiperfuncionar. Y al hiperfuncionar, la glándula tiroides trata de gatar y de exprimir de todo lado. Y por supuesto, usted metabólicamente comienza a tener una tendencia de... ¿De qué sería? ¿Qué haría la tiroides? Jala. ¿Pero qué jala? A nivel celular, hipofunciona su glándula. Y sus ácidos también comienzan a funcionar. No tiene tendencia de dónde coger el alimento, tiene tendencia de dónde hiperfuncionar bien. Mejor dicho, hiperfunciona, ¿no? Hiperfunciona. Todas las glándulas del cuerpo se dañan. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? A nivel del páncreas tenemos el glucagón y la insulina, controladores, ya sabemos, y nos vemos más adelante, de la glucosa. Hiperactúa problemas también de desarrollo de diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes? Ya vamos a ver más adelante, 1 y 2, dependerá su edad para clasificarlo. A nivel ovárico tenemos los prógenos, progesterona, básicamente incluso dentro de estas sustancias facilita el hiperfuncionamiento cuando está en labor de parto o en embarazo, produciendo un crecimiento de ubicación o de vecina a nivel de penes. Otro tenemos a nivel de testículo, pues que nosotros tenemos caracteres sexuales primarios y secundarios. Eso hace que usted coja y defina. Al hablar de primarios y secundarios, estamos hablando de caracteres hasta cierta edad, y en el hombre básicamente tiene presencia o disminución. Si piensan que les voy a tomar de eso, no les voy a tomar. Por si acaso, matan tomado, no les tomo. Ir a estudiar. Ni loco que les tomo eso. ¿Sí o no? Así de fácil. Ya les veo ahí, todo el mundo con el celular como avanzados en los conciertos de Chayanne. No les tomo. Así que tranquilos, van a leer. ¿Qué les estaba diciendo? Conciertos de Chayanne. En los testículos. En los testículos, ¿qué pasa a nivel embriológico? Cuando nace el niño, ¿qué pasa con esos espermatozoides en los testículos? ¿Cierto? Pero en la mujer, en cambio, ¿qué sucede? En una fase de... Eso, ¿cierto? Es decir, sus células ováricas tienen que madurar, están en un proceso. ¿A partir de qué edad comienza a haber su maduración en la mujer? Dependerá su primera menarquia. Algunas vienen 11, 12 años y otras hasta 15 y otras hasta recién, ¿cierto? ¿Pero debido a qué? A trastornos hormonales. En el hombre, en cambio, tenemos la primera eyaculación. ¿Cómo se llama? La primera eyaculación en el hombre. Sueños, zooms.
¿Cómo se llama la primera eyaculación? ¿Cómo se llama, Estefano, la primera eyaculación? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Primera eyaculación. No los sueños húmedos. Sueños húmedos de tener hasta ahora. Entonces, eso hace también que nosotros, y a lo largo de la maduración tenemos en la mujer, que vamos a ver más adelante, comienza a haber crecimiento por hormonas de su tejido. ¿Qué les crece a la mujer? Las pompas. ¿Qué crece? Formación de... Por supuesto, crece el tejido adiposo. Existe la acumulación. A nivel glandular mamario comienza a ver su crecimiento, su acumulación de tejido y también funcionamiento de su pezón, ¿cierto? Porque cuando existe un embarazo comienza a hiperfuncionar. En el hombre, en cambio, lo contrario. Comienza a haber crecimiento, ya vamos a ver más adelante, a nivel muscular. Comienza a ver su desarrollo de tallas, hombre y mujer igual. No quita tampoco que crezca, ¿no? Cuando dicen, tiene la menarca y hasta ahí te quedaste pequeña. No siempre. Eso es como una mito, ¿no? Más es hereditario. Pero, ¿qué más tiene en el hombre? Cambio de la Amazona de Adán, dicen. En la falta de crecimiento hace la ausencia de la voz débil, pero en el desarrollo de la preadolescencia comienza a ver el cambio de voz. Comienza a ver el aparecimiento de vellos púbicos, vellos axilares, y también de voz. La diferenciación de la formación del vello por su parte hormonal en el hombre y la mujer es la estructura, que la una es en triángulo y la otra es en rombo. ¿Cuál es el rombo? Si tiene así, rombo. En rombo. Eso es importante porque esos caracteres también hacen que diferencie cuando se hace trastornos de sexo en el desarrollo hormonal. ¿Estamos? Entonces, claro que eso es fundamental. ¿Qué más? A nivel de 3, de 4, ¿qué se hace? ¿Qué más tenemos aquí? La paratormona. La paratormona ya nivela el calcio. Ahí viene cuando nosotros vamos a ver diferenciación. No solo la tiroides tiene presencia de trastornos también de calcio, sino que conjuga también el mal desarrollo, el mal funcionamiento, diría yo, de la paratiroides. Entonces, en un caso de eso vamos a ver, hay que analizar las dos cosas, pero casi ni le vemos, solo vemos la tiroides. El paciente tiene cálculos renales y solo tiroides. Y la paratormona. Jamás un paciente, acordarás, el día que existe en la vida práctica y hospitalaria, usted va a ver que los pacientes ingresan por litiasis renal. Le diagnostica, le salva, le ayuda, pero jamás le pide una hormona de paratormona. Le dice evitará comer solo wheat, tomar y cosas con calcio. Y el resto, hay que ver pues, qué función está viendo, ¿no? Ya sabemos que los cálculos son de variedad, pero los más principales son los de calcio. Entonces tenemos que diferenciar este tipo de problemas. Y no como. Cuando está embarazada, en cambio, la hormona de la placenta, en la prueba de embarazo, la denominada es la HCG, primordial. ¿A cuántos días aparece el HCG cuando está embarazo? A los 15. 2 semanas. 2 semanas. Estefano, a ver. El más efecto más alto es el de sangre, el cuantitativo, en sangre. En la orina aparece a las 2 semanas, pero en sangre al mes. Se dicen 5 o 7 días. Sí, exacto, a la semana. Es más rápido el efecto, pero tú puedes analizar. Entonces, ahora, esta hace también que prepara para la placenta. Pues la placenta es un producto rico en estrógenos y progesterona, pero fundamental en el embarazo.
Hiperfunciona ¿para qué? Para la alimentación y circulación también de la parte de oxígeno, ¿cierto? En el embarazo. Entonces nosotros tenemos que ver eso también. Entre los estrógenos favorece el crecimiento de órganos sexuales de más de tejidos. Eso es lo que le permite a la madre que coja y crezca sus mamas, repigmente también sus axilas, sus pezones. La mujer que está embarazada comienza a ver pigmentación. ¿Y eso tiene una función? Por supuesto. O sea, se engrose la piel. En el lactario, Para que se en el engrose. reconocimiento de la areola, por supuesto. Ahora, mi pregunta, cuando la mujer está embarazada, si sabemos que la oxitocina, decimos que es la atracción, la oxitocina permanecerá atractiva si el sexo que sigue entre parejas, o será el rechazo que tiene la pareja hacia el embarazo del esposo. Casos y casos. Casos y casos. ¿Por qué? Me explico. ¿Por qué? ¿Cuáles son los casos y casos? Es que sí saben a veces que las mujeres cuando están embarazadas como que se fastidian de su esposo. Sí, es verdad. En el embarazo la mujer hiperfunciona todas sus glándulas. No hipofunciona. Hiperfunciona. Y al hiperfuncionar, ¿qué altera entonces? A lo que vamos es que no es por la oxitocina, pues, sino es por la emoción. ¿Cuáles son las sustancias que causan, las sustancias que causan problemas de sensibilidad, de emoción, que la mujer quiere embarazada llorar, otras pasan felices? Serotonina. Daba mi vida por eso. ¿Qué pasa con la serotonina aquí? La mujer se vuelve más sensible. Hiperfunciona a nivel del olfato. Hiperfunciona su audición. La mujer con embarazo comienza a tener una disminución de visión. Por eso a veces que cuando están embarazadas y usan lentes no es aconsejable que la mujer se mire ese rato, porque la visión después cambia. ¿Qué más pasa con la mujer embarazada? ¿Ya? Aumenta la producción de líquidos corporales. A través del estrógeno y de progesterona nosotros estamos hablando de una edematización generalizada. Exacto. La mujer tiene una edematización normal. Que sobrepasa es otra cosa, pero la mujer se tiende a edematizar. Pero la pregunta, ¿la atracción, la hormona de la atracción bajará? Si todo sube, está bien. No baja. La mujer embarazada igual tiene su atractivo. Y lo fundamental, ¿no? La mujer embarazada no es que baja su actividad sexual. La mujer embarazada tiene sexualidad, acción sexual hasta las 37 semanas. No baja. Hasta esa edad puede usted. ¿De qué? Que le pinches la no pasa nada. El riesgo de embarazada por baja o incremento de estrógeno o progesterona también causa la facilidad de la baja de infecciones de vías urinarias. Son más asequibles para que existe presencia de baja de pH y de la facilidad de micosis. Eso sí, infecciones urinarias en algunos casos, en otras no. Pero de ahí que cause por actividad sexual, tortura, algo por maltrato, esto que la aplastes, lo mismo, golpeándole para que lo saca. Si ves, ¿qué pasa? Si la verdad, Y eso hace que nosotros tengamos que volver a empezar. Entonces, hace fácil también el camino, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de eso, nosotros tenemos aquí, a nivel de esteroides, pues nosotros tenemos las hormonas principales, tenemos los órganos. Así tenemos el cortisol, la aldosterona, ovario de estrógeno, progesterona, testosterona, placenta, estrógeno y progesterona nueva. ¿No es cierto? No nos vamos a quedar ahí mucho porque ya vamos a empezar a ir un poquito más rápido.
Derivados de aminoácidos de tiroxina tenemos a nivel tiroideo, a suprarrenal, no olvidarse, proteínas dipéptidas tenemos clasificación y que hace también la difusión a nivel neurotransmisor. Esto ha hecho que nosotros también tengamos la facilidad de llamarles hormonas locales, hormonas generales, hormonas proteicas. ¿No es cierto? Las proteicas, en cambio, hablamos de la hormona, la acción que hace a través del aparato de Golgi. Y eso nos facilita en el consumo de grasa o de energía. De energía. Hace crecimiento celular, ¿no es cierto? Y a través de estas hormonas también a nivel nervioso actúan. ¿Pero cómo interactúan? ¿Qué pasa? Hace también activación indirecta. Por ejemplo, las personas que hacen por ansiedad comienzan a ingerir más alimentos. Por ansiedad inhibe el apetito y la persona no va alimenta, no come. Pero en cambio otras engordan. Mientras más ansiosos, más comen, más consumen. Entonces tenemos que ver también trastornos de este tipo. Y por ende, pues que son de acción física, química. Pero cada una tiene que ver. Es por eso, chicos, que cuando estamos el adolescente, preadolescente en el desarrollo, hay que controlar. ¿Y qué controlamos? La parte funcional, la celular. Al pequeño hay que controlar y no hay que permitir que se exceda, porque si el pequeño el preadolescente tiene que ver mucho con la acción hormonal que haga el individuo. Entonces, desde ahí va. Y eso hace que nosotros controlemos. Pero de qué básicamente depende también de una retroalimentación y de esa que sea de tipo negativa, no positiva. Cuando hablo de iones negativa, aquella sustancia que te haya controlada por aumento de disminución de la misma y el cuerpo compensa, ¿no es cierto? La positiva es en cambio cuando el cuerpo se va, no hay control, pierde el control. Ejemplo, el diabético, ¿no es cierto? ¿Cuál más? El infarto. En el parto. En el parto, por supuesto, ¿no es cierto? Pero algo que aquí ustedes hablan del infarto, ¿qué dices? Al hablar del infarto, ¿cuál es más salvable? ¿El del joven o el del adulto mayor? El del joven es irreversible, muerte segura. En el del adulto mayor es más reversible. ¿Por qué será? Así de crítica es la vida. Un joven infartado no sale, él sí se muere. Es más irreversible. Ya vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Y sería eso muy importante. Miren, aquí por ejemplo ya podemos ver un temita para otro grupo. Cuando hablemos de adrenalina, el infarto. Factores que produzcan el infarto. Ya pueden preparar a alguien ese tema para luego. Y vamos a entender el por qué. Y por eso nos acompañamos de cócteles, ¿no? Licor, droga, ¿cierto? Sexo. Sexo, droga, tiempo. Ahí vamos con todos esos secos. Listo. Cada receptor que estamos hablando de ciertas hormonas, nosotros tenemos diferente unidad de peso y también funcionalidad a nivel celular, pero claro, eso hace que dependa de una regulación baja o alta de su retroalimentación. No se olviden, rival negativo, rival positivo. Rival negativo, insulina, glucagón. Y si vamos a ver más en el spam, más en la localización, cada hormona fundamenta su función por sus receptores. El tipo de receptores que presenta cada uno difiere, y eso hace que algunos son alfa o beta, o algunos también de su funcionamiento porcentaje, ¿no? Hormonal. Entonces eso hace que nosotros diferenciemos. Pero cada uno de estos hace con su receptor y a través de un ARN mensajero, elementos básicos. Ahora ustedes entenderán, ¿no? Por qué en algunos casos la presencia del hipertiroidismo o hipotiroidismo, más del hipotiroidismo, es un proceso genético. ¿Cierto? Porque tiene que ver también con su producción de receptores y de lo que tengas, ¿no? Y más presencia cuando es de sexo, por ejemplo, de mujer a mujer. Más presencia de que puede haber un proceso de hipotiroidismo. El cáncer, por ejemplo, prostático,
también es hereditario, pero todo el mundo tenemos el cromosoma, sino que está inactivo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cromosoma? 454. Todo el mundo tenemos, pues está quieto. Pues si usted tiene antecedente y se dedica a sus vicios, también termina con mayor facilidad la producción de cáncer. Las cosas que tenemos que vivir, ¿no es cierto? Mecanismos de acción. ¿De qué dependen básicamente el mecanismo de acción de una hormona? Vamos a ver que coincide básicamente con el cambio de movilidad, la activación de enzima y la activación de genes. Tres cosas. Es así, la cadera, porque eso es importante. No foto, ¿verdad? Y eso hace que al hablar de cambio de permeabilidad de membrana, ¿de qué dependerá siempre? De su receptor. ¿No es cierto? Y dentro del receptor nosotros tenemos que tener la activación. No siempre cuando estamos estimulando una hormona, a la vez van a activarse todas en conjunto. Dependerá mucho de qué cosa. Del estímulo, de la selectividad de ese momento. ¿No? Entonces, lo que no suscita en el embarazo sí se va todo y pues funciona. Pero una persona que estamos acá, excepto de que tenga problemas ya de factores de riesgo, que compagine diabético, hipertensión, problemas del corazón, es otra cosa. Pero que esté metabólicamente todo activo en el embarazo de activación, no es cierto. Son antecedentes que nosotros podemos ver. Y pues, básicamente las activaciones genéticas son las tiroides, las esteroides, esas son las más trascendentales que usted tiene de gen. Y también su fluidez de aumento, disminución en la noche del día, que también ya vamos a ver más adelante cuando estemos a ver cada uno de ellos, ¿no es cierto? Este es un poco de los efectos, ¿no? Un poquito más adelante. Aparte del mecanismo de acción, tiene que haber un segundo mensajero. Por bioquímica, ustedes recordarán un poquito sobre este asunto, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué función tiene ahí, Ronnie, este segundo mensajero? Es como que libera una cascada para llegar a otra reacción. Libera, en este caso, ¿qué sería? ¿Qué liberaría? ¿Qué liberaría? El segundo mensajero es un captador. Pero este captador hace que facilite ¿qué cosa? La vía de camino. En este caso, el ejemplo, ¿cómo cuál? Para que active una hormona. La FSH. FSH. Pongamos. ¿Qué hace la FSH? Dame un ejemplo. O sea, estimula digamos, el avance de los folículos para que siga desarrollándose más. Eso. O sea, estimula. Podría ser. ¿Cuál otro más? Usted le puede decir a su cuerpo cuando está en el desarrollo, oye, no me produzca la hormona de crecimiento. No puedo yo. O yo no puedo estar sentado, estresado y decir, oye, no me produzcas ácido clorhídrico. ¿Qué pasa con este mensajero? Puede ser también el sistema RA, o sea, renina, angiotensina y progesterona, porque ahí está, o sea, la angiotensina electiva. Puede decir, o sea, que puede ser un trastorno del segundo mensajero. No le digo trastorno, sino que ese es. ¿Cuál sería? A ver, te escucho. No sé si pero es que el segundo mensajero es más como, o sea, recibe la información esa y activa otros factores para ayudar a una facilitación de que se llegue a dar el mecanismo que se quiere hacer. Y luego también puede ser como segundo mensajero tratar de abrirse brecha para poder que el mecanismo principal siga. O sea, es como, más o menos es como una guía, es una ayuda. A ver, Tal vez se dispone intracelular para que trabaje en conjunto con el proceso. puede funcionar cuando existe una activación de eso. Podría. Pero ¿qué más? A ver, Rita Merizalde, ¿qué más puede dar el segundo mensajero? Génesis, ¿qué más del segundo mensajero te acuerdas? ¿Y la MPC? ¿Pero qué? ¿Con el segundo mensajero? Tiene que ver algo.
pero es parte de. ¿Qué hace el segundo mensaje? ¿Qué más puede hacer? La traducción. ¿La traducción de qué? La traducción. Lo que pasa es que cuando existe estímulo viene de una señal y el segundo mensajero lo puede transformar en otro tipo de señal. Es decir, puede haber Varias vías. ¿eso quieres decir? ¿Puede haber eso? ¿Cómo están los receptores? Los receptores que están intra y fuera de la membrana. Bien. Porque algunos no son lipo y otros sí, entonces los que están fuera es mucho más fácil que los que están dentro, porque los que están dentro necesitan un proceso mucho más largo. Sí, tiene algo que ver. ¿Qué necesitas? Pero eso es lo que se utiliza para cuando nosotros recibimos una señal mediante cualquier tipo de receptor. El segundo mensajero se supone que es el que traduce la señal de cualquier tipo de receptor para así poderla recibir y poder generar o desencadenar un estímulo a nivel de cuerpo. Pero el estímulo aquí es unidireccional o bidireccional. Es bien lo que dices vos, es lo que dicen ellos. ¿Es unidireccional o bidireccional? Es decir, ¿puedo yo eso transfundir de que el mensajero se vaya a distintos puntos de alteración o a uno solo? A eso quiero llegar. A distintos, creo. A ver, ¿por qué a distintos y por qué a uno, Estefano? A ver, ¿por qué a varios? Porque, o sea, desencadena una cadena, o sea, el enzima no solamente es un enzima, esto, digamos, en sí, pongamos el AMPS, dice que puede irse a, o sea, activar una enzima, pero esta enzima va a activar otra y otra y otra, entonces se van a ir haciendo una Es cadena. el continuo. Estefano, amplifica. Pero al amplificar, ¿qué significa? ¿Que se duplica? No. Solo expansión. Eso, expande la señal. Ojo, pero no es que se autoduplica para que haya múltiples. El mensajero no, amplifica sí. ¿Sí? No es lo mismo, ¿no? Porque si no te imaginas, amplifica la tiroides y se va a nivel. ¿Dónde va la tiroides? ¿Será que te baja la FSH, la LDH? No, pues, ¿no es cierto? Básicamente al órgano efector. Estamos hablando de tiroides. Es decir, capta el nivel del mensajero. Que te disperse y haga otro sentido de afectación, eso estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que si existe trastorno de hipotiroidismo, la persona tiene bradicardia, la persona tiene mucho frío, o trastornos térmicos, o daños, o que la persona tiene mucha resequedad de la piel, por falta de hidratación, cosas así. Pero eso estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces un mensajero es un multifuncional de señal, y eso hace que nosotros nos abastezcamos. Ejemplo también, el calcio. Hablamos de daño del calcio, volviendo a lo anterior, no solo es daño de tiroides, sino también paratiroides. Pero esta amplificación es ¿por qué? Porque básicamente nosotros llamamos a una conexión incluso a nivel intestinal. Entonces ahí vamos a entender el por qué existe un trastorno también de calcio, ¿no? O por qué facilita la inhibición del mismo. Entonces son cosas que debemos muy bien, ¿no? Y ahí venía el sistema multicíclico. Eso es fundamental, porque eso hace que nos confluya y nos dé básicamente una acción específica y haga que sea de naturaleza intracelular, afectando el órgano que nosotros vamos a ver alterado. ¿Cuál otro ejemplo por aquí? Nosotros podemos hablar también de daño. Vamos a nivel pancreático, ya no, tiroides, ya no, renal, ya no. Vamos a las suprarrenales. ¿Qué puede pasar en las suprarrenales? ¿Qué activa? Tenemos tres cosas principales. Aldosterona. Aldosterona. Primero, te dice, nosotros tenemos mineralocorticoides. Glucocorticoides. Eso.
Vamos con los flujos corticales. ¿Qué más tienes ahí? Ahí dices sintéticos y no sintéticos. ¿Qué hablas? ¿Cuál es el corticoide normal que tenemos nosotros? Cortisol. No sintético, la dexametasona. ¿Cierto? Básicamente cuando existe un trastorno de naturaleza intracelular y afecta y se duele un lugar de tu cuerpo. El corticoide, la glándula suprarrenal, básicamente estimula hormonas naturales para que te contrarreste el... ¿Qué cosa? El dolor. Pero el dolor es tan intenso que tienes que traer la producción de cierto medicamento. Por ejemplo, betametasona, dexametasona, ¿cierto? Pero el efecto indirecto que nosotros podemos ver aquí, ¿cuál sería en este mecanismo? El corticoide calma el dolor, pero el corticoide disminuye la inmunidad, las defensas del organismo. Por un lado le calmo, pero por otro lado aumenta y existe mayor daño. Por eso cuando tienes un paciente que esté con corticoides de tratamiento, ejemplo, artritis reumatoidea, es un paciente crónico, mucho cuidado el corticoide. Porque el corticoide inmunodeprime y puede causarle mucho daño. Entonces, la naturaleza del mecanismo intensifica y hace un lugar específico, pero te cura el dolor, pero en cambio generaliza el daño de otros lugares. Es lo mismo en las alergias. ¿Vale? Es lo mismo en las alergias con el degenerizado. En las alergias, por ejemplo, ¿qué utilizas? Cuando estás alérgico, utilizan algunos betametasona, dexametasona, un corticoide, pero ahí generaliza. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Le quita, le inhibe el alergia. Porque hace que hagan, ya han de entender ustedes cuando vean farmacología, nosotros tenemos los receptores alfa y otros beta. Cuando nosotros tenemos una activación de estos, hace que facilite, y por eso es que a nivel respiratorio, cuando existe una alergia y usas el corticoide, lo que hace es que los receptores bajan y los bronquios con la tráquea se abran, porque de lo contrario hay un cierre. Y ese cierre viene un shock. Puede ser anafiláctico. Hipovolímico por baja de sangre, sí, por cierre de noche, sí, es lo justo, pero anafiláctico es por cierre de las vías, trastorno, es decir, comprime, y eso muere el paciente. En proceso alérgico, si tú no inyectamos algo inmediato de este tipo de corticoide, la persona se muere más. Cuando usted está inyectando, de favor, hay que tener mucho cuidado. Si usted mete penicilina y la persona dice, no, yo no soy alérgico, y ya resulta que a usted le resulta una alergia, usted no tiene con qué sacar ese rato, va preso. El paciente muere por segundos minutos. Entonces, ojo, cuando usted va a administrar medicamentos que le dicen, ¿está inyectando? Hay que preguntar, porque si son los corticoides también actúan la emergencia, dañan, pero salvan. Entonces, si tenemos un corticoide, a la nalga, y si es a la vena, mucho mejor, por siempre y cuando sea intravenoso. Y ahí la persona sale, y si no, a la nalga, a inyectar. ¿Estamos? Entonces, tiene que ver muchas cosas con esto. Y las hormonas hay que tener mucho cuidado, porque difunden varios daños del trastorno cuando no. Doctor nos dijo que también se inyectaba adrenalina. Por supuesto. La adrenalina, verás. En tu esquema de protocolo que estás de tipo de anafiláctico o defláctico, ¿qué dice el inglés? No. ¿Qué se va? ¿Ya le tenemos mal? No. Vaya a estar tranquilo. ¿Cómo? Cuando es alérgico a la penicilina y le inyectan penicilina, es anafiláctico, la solución de eso sería inyectar adrenalina. ¿Tú tienes adrenalina o tienes cualquier corticoide que te evite? Hidrocortisona, por ejemplo. Lo que pasa es que es lo que tengas, el principal es la adrenalina. ¿Pero cuándo tienes adrenalina?
excepto que solo la experiencia y a mí me pasó algo muy relevante. Uno de los lugares que damos el servicio de la empresa, la nieta del dueño estaba con una tortica. No era ni cortico, no era ni penicilina. Pues fui, le revisé, le digo, no, hay que inyectarle. Ya le digo, ¿si te has puesto? Sí, doctor, no pasa nada. Pero claro, también falla de la chica, le digo, vamos a que te recuestes el dedo. No, doctor, parado, a mí sí me inyecto parado. Yo ya no fui. No estaba ni en la puerta de la empresa, ya salí y me llaman a la doctor, la mayoría se puso mal. Está con falta de respiración y se está quedando. El diclofenaco le hizo alergia. Por suerte, chicos, por suerte. Ando medio precavido yo en mi botiquín del carro. Por suerte. Ahí meto ampolla de dexametasona. Y todos entendemos. ¿Y si no tenía? ¿Sí me entiendes? No estaba aquí sentado. Estaba con el clase. No estuviese bonito en lata, profe. Mira, ¿cómo vamos a quedarnos ahí porque así se conecta. Haciendo